a su majestuosidad. Él es bello, Él es hermoso, Él es excelso, Él es sublime, Él es admirable, Él es torre fuerte, Él es el león de la tribu de Judá, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro esposo, nuestro amado. Él es el que nos levanta, Él es el que nos rejuvenece, Él es el que sacia de bien nuestra boca, Él es el que anima nuestro espíritu, Él es el todo, Él es el todo en todo, el todo en todo, y no hay nadie sobre Él, no hay nadie sobre Él, no hay nadie que iguale su hermosura y su belleza, no hay nadie que compare su majestuosidad. Admirable, consejero, príncipe de paz, aleluya. Cuán hermoso es nuestro Dios. Cuán hermoso es nuestro Dios. Si enumeráramos su hermosura, nos faltaría palabras. Él es la rosa de Sarón. Yo digo, Señor, tú eres la flor de los lirios de los campos. Él es eso maravilloso que podemos ver y observar. Cuando nosotros decimos tan hermosa nuestra Colombia, ahí está pintada la hermosura de nuestro Dios, porque Él fue el que lo hizo y todo lo creó bueno en gran manera. Cuando yo lo veo a usted, cuando yo me veo a mí, yo digo, hermoso es mi Señor. Cuán bello es mi Señor, aleluya. Hermanos, tome las escrituras, damos gloria al Señor. Y ábrala en el libro de los evangelios de Lucas. Yo me gozo por verlos a todos ustedes aquí en la casa de Dios, por ver las personitas que siguen perseverando, pero también me gozo por ver nuestra hermana Ludivia Franco, amén, que está aquí en la casa de Dios. Yo me gozo de verla aquí en este lugar, de ver cómo Dios viene obrando en su salud. Bienvenida, bienvenida, damos gloria al Señor, amén. Dios me la bendiga. Es muy hermoso poder ver cómo los hermanos empiezan a superar esto con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso y pueden estar aquí porque cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, amén, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna, aleluya. También felicito a los nuevos bautizados, aleluya. No tengo presente los nombres de mis hermanos, qué pena, pero Luis y Camila, mi hermano Luis y la hermana Camila, los felicitamos. El día de ayer dieron ese paso de obediencia y bajaron a las aguas. Entonces es un gozo. Démosle gloria al Señor porque ya hay miembros más activos para servir a Dios. Sé que pronto los veremos sirviendo aquí en la casa de Dios para lo que el Señor los ha llamado aquí. También hay una de las jovencitas, está por allá arriba en danza, Daniela, ya se pudo bautizar y sé que pronto la veremos aquí ya en el altar. Entonces nos gozamos por aquellos que han podido pasar a las aguas. Créame que es un privilegio, amén, poder pasar a las aguas, ese paso de obediencia y servirle al Dios Todopoderoso, amén. Entonces gocémonos, aleluya. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 34. Y leemos la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo, la dirección y guianza del Espíritu Santo de Dios. Lucas 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Tremenda palabra, pueden tomar asiento.
Créame que leer la palabra del Señor nos confronta, amén. Nos confronta, y más esos dos últimos versículos cuando le dice ahí Pedro al Señor: Maestro, no te preocupes, contigo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Y en esa euforia de él le dice: y aún hasta la muerte. Y el Señor yo me imagino los ojos del Señor con amor y con misericordia, y con una sonrisa en su rostro, diciéndole: Pedro, Pedro, tranquilo, pero no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Y su corazón de Pedro se entristeció al saber de que engañoso es el corazón, iglesia, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces aún nosotros no llegamos a entender la dimensión de nuestro corazón, pero el Dios todopoderoso, que todo lo sabe y lo conoce, Él sabe lo oculto que hay en nosotros. Y hoy el tema lo he titulado: puestos a prueba. ¿Quién no ha pasado una prueba? ¿Quién de nosotros no estamos pasando una prueba? Bendito sea el nombre del Señor. Son tiempos en que somos puestos a prueba, pero yo me gozo en saber que en medio de la prueba cuento con el gran yo soy, con el más grande de todos. Y aunque en medio de la prueba mi cuerpo exterior se pueda agotar y se pueda ver debilitado, sé que en mi espíritu habrá una palabra que siempre me dirá: confía, contigo está el más grande. Iglesia, cuando miramos las escrituras de lo que sucede aquí en el Evangelio de Lucas, y el Señor le confiesa lo que está pronto a ocurrir a Pedro, es importante mirar de dónde viene Pedro. Y Pedro, como leíamos ahí, las escrituras inician diciendo: Simón, Simón, y al final lo llama Pedro. Antes de él ser reclutado, digámoslo así, reclutado por nuestro Señor Jesucristo para ser parte de los discípulos, se llamaba Simón. Ese era su nombre anterior. Dice que Simón era un pescador de Galilea, y junto a su hermano Andrés, los dos tenían esta profesión de ser pescadores. Amén. Y también las escrituras hablan de que ellos, cuando son llamados por nuestro Señor Jesucristo, Él les dice que dejen las redes y que Él los haría no pescadores de los peces, sino que los llama para que se conviertan en pescadores de alma. Y dice las escrituras que inmediatamente Pedro junto a su hermano Andrés tomaron la decisión de dejar su arca y de ir en pos, su barca, y de ir en pos del llamado que les había hecho el maestro. Fue una decisión inmediata, no fue una decisión en la que ellos tuvieran que tomar un tiempo para pensarlo. Muchas veces hoy los hombres de hoy en día están esperando que llegue un momento determinado para tomar la decisión de seguir a Cristo. Cuando usted le pregunta a alguien allá afuera, siempre le dicen: estoy esperando cumplir los 60, estoy esperando ser un profesional, estoy esperando poder tener esto y esto, estoy esperando organizarme de esta manera para poder ir en pos de Cristo. Pero cuando ellos son llamados por el maestro, ellos inmediatamente toman la decisión de seguirles. Y este era Pedro, antes de seguir al Señor, simplemente un pescador. Pero también en medio de todas las escrituras habla de que Pedro era un hombre que tenía familia, porque según en los relatos dice las escrituras que el Señor sanó la suegra de Pedro. Y al mencionar que sanó la suegra de Pedro, eso ya da a entender que tenía su esposa. Era un hombre que tenía familia. Pero también Pedro tenía algo especial. Y algo especial de Pedro era su carácter.
Él no tenía cualquier tipo de carácter. Miremos lo que dice el libro de Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó ¿qué? La oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y si miramos esta acción de Pedro, nos da a conocer cuál era ese carácter de él, cuál era ese temperamento. Un hombre que impulsivo. Y por ahí cuando muchos teólogos hablan, dice que se menciona la oreja, pero que posiblemente su impulso iba a bajarle la cabeza. Pero cosas de la vida, le falló la puntería y fue solamente una oreja. Y eso demuestra ese carácter de él impulsivo, que fácilmente reaccionaba ante cualquier circunstancia. Dice que su temperamento, aunque era un hombre muy sincero, dice que era de carácter colérico, que era un hombre precipitado e impulsivo, y que también tenía su buen corazoncito. Créame que todos tenemos un buen corazoncito, pero en medio de su carácter y de su temperamento dice que era impulsivo, que él era colérico, que su temperamento era así, fosforito. Y esto nos va como demostrando el por qué Pedro a la ligera le pudo responder al maestro: maestro, tranquilo, con usted yo voy aún ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Él dijo: yo por usted estoy dispuesto a morir, como quien dice, yo cargo mi espada, y como dirían hoy los jóvenes, yo por usted me hago matar. Pero era porque hacía parte de su temperamento. Pero también miremos lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, ¿quién de primera? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aparte de que, aunque tenía un temperamento bastante fuerte, y a pesar de todas las debilidades que tenía Pedro, dice que él se convirtió en esa figura de liderazgo entre los apóstoles, siendo aún el que primero respondía. Aunque sus debilidades demostraban que su temperamento era fuerte y que necesitaba ser pulido por el maestro, y que de pronto en sus reacciones necesitaba ser pulido por el maestro, demostró en medio del caminar que se convirtió en uno de esos líderes, porque el Señor de todo mundo respondió, pero le dice: yo quiero saber qué dicen ustedes, mis discípulos, los que andan conmigo. Y respondió primero Pedro: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho. Entonces, mirando las características y las cualidades de Pedro, es muy interesante cuando vemos las escrituras, porque allí nuevamente donde estábamos en el 22, capítulo 22, 21 dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Es tremendo que esta declaración. Y les hablo un poquito
de su recorrido, porque cuando nosotros llegamos al Señor y cuando nosotros recibimos esa transformación de parte del Dios Todopoderoso y empezamos a recibir de parte de Él ese pulimiento, pero también empezamos a recibir de parte de Dios esos elogios, empezamos a recibir esa gran posición, llega un momento de nuestras vidas que se nos olvida que somos vulnerables. Pedro, cuando empezó a caminar con el maestro, me imagino que él dijo: yo ahora sí me siento seguro. Dejé de andar exponiendo mi vida en esa arca y ando con el que aún le dice al mar: cálmate, y se calma. El que es capaz de calmar la tormenta y las tempestades. El que en medio del hambre es capaz de multiplicar ¿qué? Los peces y los panes. Aquel que es el dueño del oro y de la plata. Que si yo me enfermo, yo voy seguro porque ando con el que le dio la vista al ciego. Ando con el que permitió que el cojo pudiera caminar. Ando con aquel que limpió al leproso. Dígame usted, ¿qué seguridad no siente uno? Si nosotros aquí, viendo como al invisible, nos sentimos en una seguridad, ahora él que tenía la posibilidad de caminar y de ver lo que él hacía, Pedro se sentía seguro. Pedro dijo: yo llegué a donde era, ando con el indicado, ando con el que levanta a los muertos, que si a mí me pasa algo, este me va a resucitar. Ando con el que me sacó del problema porque le quité la oreja a este varón, y estoy con el que inmediatamente me detuvo y volvió y se la puso. O sea, él se sentía muy seguro. Andaba, yo me erizo, iglesia, porque nosotros en el caminar con Cristo siempre se nos ha aclarado que llegar a Cristo no quiere decir que la vida es color de rosas, pero llegar a Cristo es decir que tenemos de nuestro lado al mejor de todos. Tenemos a aquel que se levantó de entre los muertos, el que pudo resucitar. Pero también es entender que de entrar al evangelio es entender que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los que han decidido convertirse en violentos y aguerridos van a poder heredar ese reino de los cielos. Y en ese caminar Pedro estaba seguro. Y yo me imagino y yo digo: Dios mío, ¿qué habrá sentido Pedro? Que en esa seguridad le dice el maestro: tenemos que hablar. Y que le digan David, y le digan al Señor: tenemos que hablar. Todo ha venido muy bien. Te he sabido sacar de todas estas circunstancias. Has visto mi mano. Pero tengo que confesarte que Satanás me ha pedido zarandearte. Allá vamos. Entonces, él le dice esto, e imagínense, Pedro diría en su mente: no, pero es que el Señor, yo sé que Él va a decirme que tranquilo, que no me preocupe, que Él me va a defender. Pero en medio de esa seguridad, ¿qué le dice el Señor? Pero lo único que yo voy a hacer es elevar mi oración al Padre para que tu fe no falte. Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, pero solo voy a elevar mi oración al Padre para que tu fe no falte. Y cuando nosotros miramos la palabra zarandear como a trigo, porque él ahí lo expresa y lo dice: para zarandear como a trigo, tiene que haberle tocado a él, como decía nuestro hermano David, las emociones. Porque en medio de nuestro caminar con Cristo Jesús, que vamos buscando llegar a la medida del varón perfecto en Cristo Jesús, no nos podemos olvidar que estamos en un cuerpo, y que nuestro cuerpo el Señor lo constituyó como tripartito, ¿cierto?
alma, cuerpo y espíritu. Y que nuestra alma tiene esa parte emocional. Y que como seres humanos, que estamos con un Dios todopoderoso, nuestra parte emocional continúa. Si las mismas escrituras dijeron que Jesús lloró, cuando supo de su amigo, Jesús lloró, porque estamos en un cuerpo emocional. Y que en el momento que llega el momento difícil de la adversidad, el momento difícil de la prueba, el momento de pasar por el agua, por el fuego, nuestra parte emocional va a sentir. Créame que usted perder un ser querido, sí o sí su parte emocional, las fibras se mueven. Las fibras se mueven. Que usted sea una persona que goza de salud y que hoy se sienta limitado por la salud, las fibras se mueven. Que seamos fuertes en Cristo Jesús es muy diferente, porque declaramos la palabra: el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi auxilio en medio de la tribulación, Él es mi amparo. Pero no quiere decir que este cuerpo emocional sí deje de sentir. Las fibras se mueven. Y cuando a Pedro le dicen: vas a ser zarandeado, en medio de su temperamento muy colérico, en medio de ser un líder, en medio de aún conocer palabra y en medio de que a él se le haya revelado lo que otros no supieran, seguía siendo ¿qué? Un hombre terrenal. Y tenía emociones. Y cuando hablamos de la palabra zarandear como a trigo, dice que este es un método antiguo que se utilizaba para limpiar el grano de su espiga y de la paja que lo rodeaba. Una zaranda, muchos lo han visto, cómo la utilizan, que incluso la usan con la tierra, también para cernirla. Y de este método dice que se golpeaba el trigo y se lanzaba al aire. Y así le dicen, como a trigo lo van a zarandear. Y también dice que este método, al tirarse al aire, permitía que el viento se llevara lo que era la paja, dejando al descubierto el grano y eliminando incluso la cizaña que podría ser tóxica. Y le dice: a usted lo van a zarandear como a trigo. Es bien explícito. A usted va a pasar por una zaranda donde va a tener que ser golpeado, tirado al aire, va a caer, el viento va a venir, va a soplar fuerte sobre su vida. Y aún así él no lo llegó a dimensionar. ¿Y por qué digo no lo llegó a dimensionar? Porque recibiendo aún esa palabra le dice: Señor, no se preocupe, que yo estoy dispuesto a ir con usted a la cárcel y aún a la muerte. Una cosa es decirlo, mis amados hermanos, pero otra cosa es cuando a usted le toca la puerta. Una cosa es que yo por ahí digo: Diosito, ayúdanos, Padre. Porque una cosa es yo poder decirle al hermano: ¿usted por qué llora? ¿Usted por qué le duele eso tan sencillo? Y otra cosa muy difícil saber cuando eso toca la puerta. Y Pedro, en su humanidad, a él se le dijo, pero como él no lo había experimentado, él respondió a la ligera y le dijo: Señor, no se preocupe, que venga lo que venga, que yo con usted a la cárcel y a la muerte. Y créame que cuando usted está a punto de perder su vida, todos corremos. Se escucha una balacera y usted es el primero. Yo ni me asomo. Porque cuando nosotros nos sentimos expuestos, somos los primeros que vamos a buscar es refugiarnos. Y Pedro no dimensionó lo que le estaban diciendo. Él no dimensionó lo que estaba pronto a venir, simplemente respondió. Y muchas veces nosotros no dimensionamos lo que puede estar cercano a tocarnos, pero cuando toca a nuestra puerta, y como dicen por allá un dicho: el que lo vive, el que lo goza.
Y muchas veces digo, Señor, no sé cómo lo pueda estar pasando el hermano, porque el que está allí en esa situación es el que sabe y el que entiende el dolor y la dificultad que está viviendo. Y por eso el Señor Jesús le dijo, no se preocupe, yo voy a orar al Padre para que su fe no falte. Y cuando miramos espiritualmente este proceso de pasar por la zaranda, le estaba diciendo, Pedro, vas a ser sometido a prueba. Pedro, vas a ser sacudido. Como dijo el hermano, como él era tan carnal, le estaba diciendo, Pedro, vas a ser purificado. Pedro, necesito sacar lo valioso de ti, de lo inútil que hay en ti. Iglesia, y nosotros no sé quién pueda estar pasando en este momento por la zaranda, pero hoy déjeme decirle que solamente es el proceso que Dios está usando para sacar de nosotros lo más valioso. Estamos pasando por un proceso de prueba, estamos pasando por un proceso de moldeamiento, estamos pasando por un proceso de dificultad, estamos pasando por un proceso donde nos sentimos aquí. ¿Y a quién le digo? ¿Y a quién le cuento? Pero déjeme decirle que cada proceso que usted y yo pasemos es para sacar lo más valioso que hay en nosotros. Y en ese momento Pedro no lo dimensionaba y no se imaginaba qué era lo valioso que iba a salir de él para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Y el objetivo principal del diablo, iglesia, siempre será arruinar ¿qué? Nuestra fe. Y créame que el diablo dice, este momento que está viviendo este varón, yo voy a aprovechar a arruinar su fe y acabarlo. Pero el propósito del Dios viviente va más allá del propósito del enemigo. El propósito de Dios y la estrategia de Dios es sacar de nosotros lo mejor, es fortalecer nuestra fe, es formarnos para algo específico y es formarnos para llevarnos a donde Él quiere tenernos. Cada prueba, cada proceso que vivimos no es para muerte. En el momento de la prueba, uno siente que ya llegó el final. En el momento de la prueba, uno siente que ya no hay salida. En el momento de la prueba uno dice, esto es tan duro, me hubieran dicho, yo no me hubiera metido en eso. Si me lo hubieran contado. Pero créame que por eso el Señor, créame que solo le dijo a Pedro, lo van a pasar por la zaranda, pero no le dijo cómo iba a ser todo. Si me lo hubieran contado, uno dice, yo no me hubiera metido en esto. Pero sabe, iglesia, todas las cosas a los que amamos al Señor nos ayudan para bien. Y es para un fin específico. Y es sacar lo mejor que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Aleluya. Y yo quiero invitarlo a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 54 hasta el versículo 62. Versículo 54 al 62 dice la palabra del Señor. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía ¿cómo? Desde lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después diciéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, ¿cómo? Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo,
verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo ¿qué? Cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, ¿qué hizo? Es que, como les digo, una cosa es verlo desde afuera. Y desde afuera él dijo: maestro, usted está equivocado. Porque al responderle eso le estaba diciendo: usted está equivocado. El que todo lo sabe y todo lo conoce. Y le dice: maestro, usted está equivocado. Yo con usted voy a ir a la cárcel y a la muerte. Porque estaba desde afuera. Pero cuando le tocó a la puerta y llegó el momento, dice que ocurrió el evento que él nunca se imaginó. Y antes de que cantara el gallo lo negó 3 veces. Pero lo tremendo, mire su parte emocional, dice que él lloró amargamente. Iglesia, esta parte es tremenda porque somos sometidos en el área que menos nos imaginamos. Cuando llega el momento de pasar por la zaranda, cuando llega el momento de ser probados, cuando llega el momento de pasar por la prueba, cuando llega el momento de que el Señor dice: verdaderamente yo voy a ver de qué está hecho mi hijo, voy a ver el roble que tengo. Cuando llega ese momento, dice que es cuando somos tocados en el área que menos nos imaginamos. Cuando somos tocados en la área que creemos que somos tan fuertes. ¿Usted no se ha sentido en algún momento tan fuerte? Créame que llegan momentos de nuestra vida donde tenemos nuestra vida que uno dice, como dijo el rico: yo no le hago daño a nadie. Yo me porto bien, yo soy juicioso, yo hago esto y lo otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Para que esto sea completado, yo lo invito a que usted vaya y le entregue todos sus bienes a los pobres y me siga. ¿Y qué dice las escrituras? Que él en el corazón, ¿qué? Se entristeció mucho. Cuando nosotros somos pasados por el momento de la prueba y de la zaranda, es donde el Señor viene, como quien dice, a decirnos: voy a tocarle el área donde se cree muy fuerte. Que uno dice: es que Señor, yo ayuno. El que dice: yo oro 3 veces al día. Yo ayuno, yo voy los miércoles, los sábados al ayuno, yo voy al culto martes, jueves, domingo, yo me voy con el grupo de campaña los viernes, yo hago labor social y yo esto. Y cuando llega el momento de la prueba es como el Señor decir: vamos a tocarle esa parte tan fuerte, esa parte donde cree que es autosuficiente. Porque muchas veces como seres humanos llegamos a sentirnos tan autosuficientes que creemos que ya podemos caminar solitos sin Él. Que podemos, que ya lo hacemos todo, que ya no lo necesitamos. Cuando llega el momento de la zaranda, de la prueba, es para tocar esa área donde creemos que somos inquebrantables. Así se sentía Pedro. Pedro se sentía fuerte, se sentía inquebrantable. Pedro sentía que él ya había alcanzado todo. Pero el Señor dijo: un momento, hay algo que falta. Y si te estás sintiendo tan fuerte, necesito demostrarte de que tú no dependes de ti, sino que dependes de mí. Y muchas veces el proceso, iglesia, la prueba que el Señor permite en nuestras vidas, no es para que
caigamos ahí en tierra. Simplemente es para que reconozcamos que todo lo que tenemos es por Él, y que todo lo que poseemos se lo debemos a Él, y que si hoy estamos de pie es gracias a Él, que si hoy hay pan en la mesa es gracias a Él. Todo lo que pasamos es para reconocer que sin Él no podemos hacer nada, que nuestra dependencia debe estar absolutamente puesta en la cruz, en Él, solamente en Él. Muchas veces nos creemos ya como los niños. Cuando el jovencito ya va creciendo, él ya se cree muy independiente. Le dice a la mamá: papá, ya no necesito mucho, no me ayuden. Pero nosotros no podemos dejar de depender de Él. Y eso vino a la vida de Pedro. La parte más fuerte de él fue tocada. Créame que cuando yo miro este texto y dice: Pedro saliendo afuera y lloró amargamente, digo, el hombre, aquí no me estoy refiriendo a la mujer, sino cuando hablo del hombre, tiene su parte, como le dicen, esa parte de hombre, de ego, ¿cierto? ¿De qué? De hombrío, esa hombría, esa parte varonil, esa parte que Él es protector, que Él es el fuerte. Y Pedro, me imagino que él se sentía así, que Él era ese protector, que Él era ese fuerte, que Él era el capaz. Y cuando él se dio cuenta que había cometido lo que le había dicho el maestro, créame que él sintió que su ego también fue golpeado. Créame que cuando uno se equivoca como ser humano, cuando nosotros como seres humanos nos han dicho: ojo con eso, cuidado, no lo haga así. Y uno en su humanidad, uno dice: es que no, yo sé que es así, yo ya lo he hecho, tranquilo, no se preocupe, lo tengo todo fríamente, ¿qué? Calculado. Y cuando uno por ahí se mete y como que se equivoca, ¿cómo se siente uno? O sea, usted siente que le bajaron como que el ego, como que esa parte, uno le golpea. No sé usted, pero yo hay muchas veces como que uno hasta ha llorado, como que, ¡ay, bendito! No me imaginé que me fuera a pasar a mí. Y eso le estaba pasando a Pedro. Él no se imaginó que eso le fuera a pasar a él. Pero esto demostró de que verdaderamente nosotros somos vulnerables si no estamos al lado de un Dios vivo. Y que en toda nuestra vulnerabilidad la debemos de depositar en Él. Y que cuando llega el momento de esa zaranda, el momento de esa prueba, no es momento de recriminar, no es momento de salir corriendo, no es momento de huir, no es momento de soltar. Es momento, como dicen por allá afuera, hay que ponerle el pecho a la brisa. Y de pronto usted dirá: ay, pastor, es que eso lo dice tan fácil. Cada situación de mi vida yo he dicho: Señor, gracias porque me enseñas algo que un día alguien lo va a necesitar. Gracias porque me permites vivir algo para entender lo que siente mi hermano que está al lado. Créame que cuando usted ha pasado por hambre, usted entiende al que le dice a usted que tiene hambre. Cuando usted ha pasado por una pérdida, usted entiende al que está llorando por una pérdida. Pero cuando muchas veces no hemos vivido ciertas cosas, nos pasa como a Pedro. Nos pasa como Pedro, sentimos que no nos va a llegar nunca a nosotros. Pero que en el momento que llegue le podamos decir: Señor, yo sé que si llegó es porque usted me va a dar también la salida. Si llegó es porque vas a sacar de mí lo más grande y lo más valioso. Si llegó es porque necesitas enseñarme algo que aún no he aprendido.
Si llegó a mi vida la prueba, es porque me estás diciendo que he dejado de depender de ti y que necesito nuevamente voltear mi mirada al autor y consumador de la fe. Porque muchas veces en el caminar en el evangelio nos sentimos ya tan fuertes y tan grandes que se nos olvida que nuestra dependencia continúa siendo de Él. En la caída dependo de Él. En los momentos más altos sigo dependiendo de Él. Cuando no hay, dependo de Él. Pero aun cuando creo alcanzarlo todo, tengo que seguir diciendo: dependo de Él. Dependo de Él. Y para eso viene la prueba, para eso viene la zaranda, simplemente para recordarnos a nosotros como iglesia que seguimos dependiendo de Él, nuestro Señor y Hacedor, el Todopoderoso. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y quiero que miremos dos puntos. Lo que realmente busca Dios mostrarnos en medio del zarandeo, en medio de la zaranda. Y vamos a mirar 3 puntos específicos de lo que Dios busca a través de esta zaranda. Número 1, sacar la cizaña. Y miremos lo que dice Mateo capítulo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo ¿en dónde? En mi granero. Y primeramente el proceso de la zaranda, de ser zarandeados como a trigo, es quitar la cizaña. Y tiene unos puntos específicos cuando leemos el texto, porque dice que vino un enemigo y sembró ¿qué? Le dicen sus siervos: Señor, es que usted sembró algo bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y él dijo: no, vino un enemigo y sembró en medio del trigo la cizaña. Y ellos querían rápidamente ¿qué? Quitarla. Y él le dijo: no, ya se sembró, necesito que crezcan juntos, porque si arranca lo uno se va a echar a perder ¿qué? El trigo. Y también miraba algo especial acerca de la cizaña, y dice que la cizaña al inicio que empieza a darse se ve muy parecida al trigo y no se diferencia fácilmente, que cuando recién están las dos juntas se ve muy parecidito, pero que cuando ella empieza a crecer hay algo que las diferencia. Y dice que el trigo se diferencia de la cizaña porque el trigo, a causa del peso, hace que la hoja se doble, pero que la cizaña crece y siempre va a estar
erguida. Y esta diferencia y realmente me tocaba porque dice, la cizaña crece en medio del trigo y la cizaña usted la va a ver siempre erguida. Y el trigo usted lo va a ver que el peso del trigo hace que se doble. Y también dice que la cizaña produce algo que es tóxico, que cuando se expulsa contamina el trigo y se convierte en algo venenoso. Y me toca esta parte porque humanamente dice, la cizaña mantiene erguida. Cuando hay cizaña, cuando hay maleza, cuando no se ha aprendido a morir, cuando no se ha aprendido a dejar las cosas en el Señor, muchas veces estamos erguidos. El orgullo al ser humano no lo deja ver que tiene una necesidad de Dios. El sentirse autosuficiente nunca va a dejar que esa persona doble su cabeza ante el Señor. Pero dice que el trigo a causa del peso está doblado. El trigo siempre va a reconocer que su dependencia viene ¿de quién? De Dios. Siempre va a reconocer que le pertenece a alguien. Siempre va a tener esa humildad. Pero la cizaña nunca va a reconocer eso, sino que va a estar siempre en su propio conocimiento. Iglesia, muchas veces cuando viene este proceso es porque al trigo le ha caído cizaña. Es porque al trigo le ha caído algo que le dice usted puede solo. Es porque al trigo le ha caído algo que le dice usted no necesita de nadie. Es porque al trigo le ha caído esa partecita carnal que no lo deja ver las cosas del Dios viviente. Y el Señor dice, el trigo se me quiere echar a perder. Necesito quitarle la cizaña. También cuando viene el proceso de la zaranda, no solamente es para quitar la cizaña. Dice las escrituras que es para probar los frutos. Y miremos lo que dice el libro de Mateo 7, 16 al 20. Para probar los frutos, porque sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbojos? Así todo buen fruto, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero también quiero que vayamos al libro de Job capítulo 1. Job capítulo 1 versículos 7 al 12. Y Job 1, 7 al 12 dice las escrituras. Y dijo Jehová, ¿a quién? A Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso Job teme a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de ¿quién? Cuando viene el proceso de la zaranda y el proceso de la prueba, es para probar los frutos.
¿Qué frutos hay en nosotros? ¿Qué frutos hemos nosotros dado a conocer a luz? Y es especial porque Satanás le dice al Señor: usted me habla de Job y usted me dice que Job es bueno, que Job es perfecto, que Job es esto, que Job es lo otro. Pero como quien dice, le dice en pocas palabras: ¿cómo no va a ser bueno si usted le ha dado de todo? Eso le estaba diciendo Satanás al Señor. ¿Cómo no va a ser perfecto si tiene bendición? ¿Cómo no va a estar contento si tiene riquezas, se las has multiplicado? ¿Cómo Él no va a ser temeroso de ti si tú le has dado bendición, le has guardado sus hijas, le has guardado su ganado? Le estaba diciendo eso Satanás al Señor. Le dijo entre comillas, como dicen los jóvenes: obviamente Él es bueno porque tiene de todo. Obviamente es bueno porque usted lo ha cuidado. Entonces le dijo el Señor: vamos a probar ¿qué? Los frutos. Le voy a demostrar que verdaderamente en Job han habido ¿qué? Frutos. Y muchas veces las situaciones no solamente vienen para quitar lo malo que ha crecido en nosotros, la cizaña que el maligno ha tirado en nosotros. Muchas veces estamos muy bien, vamos a ver qué frutos tiene. Vamos a ver si tiene frutos de paz, que cuando no hay, gloria a Dios. Vamos a ver si hay frutos de paciencia. Vamos a ver si hay frutos de benignidad. Vamos a ver qué hay en esta personita cuando es puesto a prueba. Y la prueba viene para probar esos frutos, pero también viene para probar ¿qué? Nuestra fe. Y miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometiendo a prueba, mire la palabra lo que dice: para que sometiendo a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También la adversidad, también la dificultad, también esto que para nosotros es como que nos vamos a morir, como que yo me voy a ir corriendo de esta iglesia, como que yo voy a irme de este evangelio, esto no era lo mío, ¿para qué me metí en esto? No, dice que es para probar vuestra fe, que es necesario que sea probada como que como el oro. Así como el oro se pasa por el fuego para ser refinado, necesita ser probada nuestra fe para que sea hallada en ¿qué? En alabanza, en gloria y en honra, hasta que el Cristo de la gloria venga, hasta que Él venga. Y eso es lo que hace el proceso. El proceso prueba nuestra fe. La fe es probada cuando la vida nos presenta desafíos. Los desafíos que se nos presentan en la vida es para que nuestra fe sea probada. Los desafíos que se presentan en nuestra vida, sean enfermedades, pérdidas, a pesar de todo esto, la fe es probada para demostrar que seguimos confiando en un Dios todopoderoso. Porque muchas veces en medio de la prueba, muchas veces las personas salen ¿qué? Corriendo. Dios no existe. Dios es fábula. Era mentira lo que me dijeron. Pero créame que cuando la prueba viene, no es porque no tengamos a un Dios que todo lo pueda. Créame que cuando la enfermedad viene, no es porque no tengamos a un Dios que sana. Créame que cuando la escasez viene, no es porque no tengamos a un Dios que es dueño del oro y de la plata. Simplemente porque es necesario que la fe de nosotros los hombres sea probada y sea pasada por el fuego como a oro, para poder esperar hasta el día de su venida y para demostrar por qué estamos aquí. No estamos por lo que Él pueda darnos, estamos por lo que Él es, por lo que es para con su pueblo. La prueba en nosotros tiene un propósito de purificarnos y para hacernos valiosos y para producir en nosotros paciencia y madurez. ¿Quién en medio de la prueba no se vuelve cada vez más paciente?
Créame que en medio de las adversidades uno aprende a ser más paciente, más tolerante. Uno madura. Ya uno no grita por todo, no llora por todo, no pelea por todo. La prueba nos hace madurar en Cristo Jesús. Nos hace hombres y mujeres más maduros espiritualmente. Y todo esto viene para el beneficio de nosotros. ¿Qué debemos hacer en medio del zarandeo? Y ya vamos terminando, iglesia. En medio del zarandeo debemos de hacer 3 cosas. Miremos lo que dice Mateo 18, 7 al 9. Mateo 18, 7 al 9 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos, 2 pies y echados en el fuego eterno. Cuando pasamos por el proceso de la prueba, el Señor nos lleva a que cortemos lo que produce tropiezo. Cuando estamos en la prueba, no es momento de enceguecernos, no es momento de renunciar, es momento de hacer un balance y un análisis y decir: ¿qué tengo que quitar de mi vida? ¿Qué tengo que sacar? Señor, muéstrame qué tengo que cambiar. Señor, si estoy pasando por esto, muéstrame qué debo de dejar, qué estoy haciendo mal. No es momento de decirle por qué. Es momento de decirle para qué suceden las cosas. Y para que si quites esto que no te sirve, para que quites esta amistad que no te conviene, para que dejes de frecuentar este lado, para que cortes esto, para que cambies esto. Hay que preguntarle para qué suceden las cosas, Señor. ¿Qué debo de cortar en medio de este proceso? Número 2, mantener la paz con el prójimo. Porque muchas veces en la adversidad, como que entrar en paz, como que entramos en desesperación y queremos pelear con todo el mundo y buscar quién es el culpable de nuestra situación. Pero no hay culpables, iglesia. En el Señor no hay culpables, en el Señor son propósitos. Y miremos lo que dice 1 Corintios 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros hayan ¿qué? Disensiones, para que se hagan manifiesta entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Sencillo, está diciendo el Señor. Es preciso que esto suceda. No puedo evitarlo. Es preciso que en medio de su dificultad va a haber alguien que no va a entender lo que usted está pasando. Es preciso que en medio de nuestro dolor alguien no me va a entender. Pero ¿qué dice el Señor? Es necesario que se levante esta disensión para probar lo que hay en nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos: es que el hermano no sabe lo que estoy viviendo. Y entonces no tenemos paciencia para con el prójimo, no tenemos paciencia para con nadie. Pero muchas veces nadie va a saberlo, pero Dios va a saberlo. Y Él dice: es preciso que esto pase para que sea probado que hay en nosotros, que tenemos nosotros. Y por último, iglesia, ¿qué debemos de hacer en medio de la prueba? Miremos lo que dice Deuteronomio 8, 1 al 3. Deuteronomio 8, 1 al 3 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te
sustentó con maná, comida que no conocías tú y tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué bonita palabra. En medio de la prueba somos llamados a cumplir los mandamientos de Dios y a persistir. En medio de la prueba somos llamados a persistir, a cumplir su palabra. Porque mire lo que le dijo: usted va a ser bendecido. Usted cumpla los mandamientos para que pueda poseer lo que yo le he prometido. Y se va a acordar después de esos 40 años. Y se va a acordar por donde lo pasé. Y se va a acordar que lo afligí. Y se va a acordar que no tuvo. Pero también se va a acordar que ahí yo estuve sustentándole, que ahí yo estuve mandándole maná, que yo ahí estuve alimándole, que yo ahí estuve siendo ese Dios poderoso. Muchas veces la prueba es para eso, para Dios decirnos: ahí he estado yo y seguiré estando con ustedes por los siglos de los siglos. Que nuestra fe no falte, iglesia, porque la fe es la que nos da esa esperanza de aquello que no vemos, pero que sabemos que lo vamos a alcanzar. La fe es ese motor que nos hace seguir allí firmes, aunque todo parezca contrario. Y por eso Jesús le dijo a Pedro: voy a orar para que no le falte la fe, para que si está en la prueba siga entendiendo que hay esperanza, que hay oportunidad de vida, y que yo puedo cambiar todas las cosas que para usted son imposibles, para mí son posibles. Pongámonos en pie, iglesia, en esta hora. La fe proporciona esperanza. La fe proporciona esa fuerza, esa capacidad de superar las adversidades. Padre de la gloria, Señor amado, yo te doy gracias por tu palabra. Y presento a cada uno de mis hermanos que está hoy aquí conmigo. Señor, tú nos hablas que seremos pasados por pruebas, que seremos probados, que tendremos que pasar por la zaranda. Pero tu palabra lo que hace es animarme. Tu palabra nos anima. Tu palabra lo que hace es impulsarnos a entender que las pruebas no son para muerte, que las pruebas no son para sacarnos del camino, que las pruebas son para hacernos aferrar cada día más a ti. Que son para sacar lo valioso, aquello oculto, aquello que no conocíamos, Señor amado. Yo presento a mis hermanos, Dios de la gloria. No sé por qué situación esté pasando cada uno de ellos, pero sí sé y tengo la confianza plena que tú les darás y nos darás la salida, Señor amado. No sé cuál sea la adversidad, no sé cuál sea la aflicción, oh Dios de la gloria, pero tengo la confianza y la esperanza que lo que está provocando en nosotros, Señor amado, la prueba es un tiempo de purificación, es un tiempo de limpieza. La prueba es un tiempo de enseñanza. La prueba es un tiempo para conocerle a Él. La prueba es un tiempo para saber quién es Jehová de los cielos. La prueba es un tiempo para reconocer que Él es el que hizo los cielos y la tierra, y que a Él nos debemos, oh Dios de la gloria. No sé cuál sea la zaranda de mis hermanos. No sé si sea una enfermedad, si sea una pérdida, si sea una aflicción, si sea un proceso difícil en su familia, si sea algo económico, Señor, oh Dios de la gloria. Pero lo que sí sé, Señor, es que en medio de este proceso tú estás con nosotros. Que en medio de este proceso, Señor, tú estás con nosotros. Que en medio de esta adversidad el Espíritu Santo intercede al Padre con gemidos indecibles para que nuestra fe no falte,
para que la fe que es esa fuerza interior que nos impulsa a seguir avanzando, que nos impulsa a no soltar, que nos impulsa a no abandonar, que nos impulsa a creer en lo imposible, Señor amado. Aquí estamos, oh Dios de la gloria. De pronto, Señor, estaremos en la posición de Pedro. No entendemos, somos autosuficientes y es necesario, Señor, que venga para que podamos doblegar nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, y poder entregarte a ti, Señor, nuestras debilidades. De pronto sea necesaria para que los frutos, Señor, sean probados. Así como Job era hombre perfecto y recto sobre la tierra, pero vino la prueba para ver si seguía siendo ese hombre que seguía hablando de un Dios vivo. Vino la prueba, Señor amado. No sé si la prueba es para fortalecer mi fe, es para que mi fe cada día crezca y vaya de aumento en aumento, o si de pronto en un descuido, Señor amado, permití que el enemigo pusiera la cizaña. En un descuido el enemigo vino y puso algo que no era, y tú quieres quitarlo. Te digo, Padre de la gloria, que aquí estamos. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Delante de ti, Señor, depositamos nuestras cargas. Delante de ti depositamos lo que nos aqueja, aquello que nos duele, aquello que nos imposibilita, aquello que nos lastima, aquello que viene marcándonos, aquellos que viene trayéndonos en un retroceso, y lo ponemos delante de ti. Hoy lo depositamos delante de ti, Padre de la gloria, y te decimos: ayúdanos, no nos sueltes, no nos abandones. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea en medio de cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Y que cada prueba y que cada adversidad sea una etapa de aprendizaje, Señor. Sea una etapa de fortalecernos, sea una etapa de crecer, Señor amado, para ti, para gloria y honra de tu nombre. Yo bendigo la iglesia, yo bendigo tus hijos, yo presento cada situación, Señor. Yo te pido que seas tú glorificándote en el que está pasando situaciones difíciles en la economía. Seas tu Dios proveedor de todo lo necesario. Seas tú abriendo puertas de empleo, seas tú abriendo puertas de retribución, seas tú abriendo puertas, Señor. Si hay hombres que le deben deudas, que ellos puedan cancelarle las deudas, Dios de la gloria, que tú seas el proveedor. Si hay hermanos que están pasando adversidad en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, Señor, yo te pido que tú vengas y restaures ese hogar, levantes ese hogar, levantes ese matrimonio, que ayudes a esos hijos, que los levantes en obediencia, en disciplina, Señor, y en honra, Padre de la gloria. Si hay hermanos que están pasando situaciones difíciles en la salud, yo te pido que tú seas Jehová sanador, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Padre de la gloria. En diferentes circunstancias, si de pronto hemos perdido la fe, tú vengas, Señor amado, y que nuestra fe nuevamente sea fortalecida. Si alguien ha perdido las fuerzas, Señor amado, devuélvele las fuerzas. Si alguien ha perdido, Señor amado, el rumbo de su vida, te pido que tú seas guiando sus pasos, guiando sus caminos a toda verdad y rectitud, en justicia. Que tú seas mostrándole la salida en medio de la dificultad. Que tú seas solucionando, Señor, cada situación, Padre de la gloria. Padre, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Señor. Que seas tú guardándonos de toda peste destructiva
destructora, Señor, de toda mortandad, de toda saeta, Señor, de toda pestilencia. Guarda a tu pueblo, Señor, y cúbrenos con tus alas, Señor amado. Estamos confiados en ti. Nos vamos de este lugar, Señor, pero no nos vamos de tu presencia, porque nos vamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos en bendición, y para hacer bendición en victoria, Señor. Yo declaro que hay victoria a favor de nosotros. Hay victoria a favor de tus hijos. Hay victoria a favor de tus hijos. Hay victoria a favor de tus hijos. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Iglesia, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y que cada día la palabra para nosotros sea de fuerza, de fortaleza, de ánimo para seguir avanzando en este evangelio. Aleluya. Damos gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Gloria.